Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Chat Político. Estamos aquí para compartir con ustedes una nueva jornada, un programa con uno de los referentes políticos de la provincia de Mendoza. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. También estamos a través de www.unidiversidad.com.ar. Si ustedes quieren tomar contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes, en Twitter, @señalutv. También estamos presentes en Facebook como Unidiversidad y en el canal de YouTube de Señal U. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche y arrancamos con el programa. Marcelo Rubio es un político mendocino. Es abogado y desde 2015 es senador provincial. A lo largo de su carrera, en varios ámbitos de la política, fue concejal y presidente del bloque de la UCR de Capital durante el gobierno de Víctor Fallat. En 2015 asumió como legislador, ha presentado diversos proyectos en la legislatura y en la actualidad forma parte de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenas noches. Un gusto tenerlo acá con nosotros para hablar de temas muy importantes que han tomado mucho más relevancia en las últimas horas. La primera pregunta que te vamos a hacer, o que primero le voy a preguntar, ¿te tuteamos o lo tratamos usted? No, puedes tutear. Lo podemos tutear. Bueno, ¿cómo evalúas los cambios que se han producido durante la gestión de Cornejo en materia de seguridad y también de justicia desde que obviamente está en el gobierno? Bueno, justamente una de las grandes reformas que se propuso este gobierno a partir de la asunción del gobernador Cornejo es justamente de hacer grandes cambios y fundamentalmente orientados a todo lo que es el tema de la seguridad en primer lugar, el tema de la alta litigiosidad también que hoy se plantea en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, a través de la legislatura justamente aprobamos distintos proyectos por los cuales se apuntaba a prevenir esas distintas situaciones. Tanto en el tema de seguridad, en el cual se aprobó la modificación del Código Procesal Penal, se ha aprobado modificaciones en las cuales se aplicaba doblemente un Código Procesal Penal en cuanto a la conformación y estructura del fuero penal en la provincia, en el cual hoy se ha hecho extensivo a todas las jurisdicciones o circunscripciones judiciales. Por lo tanto, se ha tratado de agilizar el tema de la justicia, fundamentalmente por esta gran crítica que había de la sociedad, que era justamente el tema de la puerta giratoria. Acá lo que se trataba de apuntar un poco al tema de la prisión preventiva y agilizar los procesos penales de la prisión preventiva a los fines justamente de que se haga justicia, que se incorpore a la víctima todo lo que es la oralidad dentro de lo penal, que justamente acá no participaba prácticamente del proceso, y bueno, y todas otras medidas por las cuales fuimos aprobando y por supuesto los índices de delito vemos que han mejorado y asimismo dentro de todo nos encontramos que la seguridad todavía le falta seguir adelante con distintos cambios. A ver, en el tema de la emergencia en seguridad, el tema de la estructura policial, se crearon también diversas leyes para darle un sustento a todo lo que es el accionar policial, de tal manera, por ejemplo, en el caso del abogado del policía, y bueno, de esta manera, en el cual se sintiera de cierta forma la fuerza respaldada, pero no para salir a reprimir, sino justamente para que tuviera la autoridad suficiente para que cualquiera de nosotros se sintiera justamente protegido y custodiado por la fuerza de seguridad. Marcelo, ¿utiliza redes sociales? ¿Utilizas redes Sí, sociales? utilizo. ¿Cuáles son las que más utilizas? Utilizo Facebook, utilizo Twitter y utilizo Instagram. Bueno, la siguiente consulta que te vamos a hacer la generamos justamente a través de lo que pasa en las redes sociales. Vamos a ver justamente un tuit de Marcelo Rubio, de vos, que habla de tu acompañamiento al senador Jalife en la presentación del proyecto que eleva a 9 los integrantes de la Corte.
¿Por qué hay que modificar la estructura de la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Mendoza? ¿Por qué se siente esa necesidad? Bueno, justamente acompañé, porque el autor principal era el senador Juan Carlos Jalif, y de esta manera, estudiando el tema de la posibilidad de incrementar el número de miembros de la Corte, fundamentalmente por el contexto que te decía. A ver, si nosotros queremos dar mayor agilidad a la justicia, queremos dar a través de la reforma distintos procedimientos, como hemos ido haciendo a través de la legislatura provincial, con el consenso absolutamente de todos, en el caso del procedimiento penal, en el caso del procedimiento civil, se está trabajando en el proceso laboral, a pesar de que ya también las instancias laborales anteriores, como el caso de la conciliación obligatoria, ya se está trabajando en el fuero de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, para esto tratar de alivianar, se podría decir, de litigiosidad a los distintos fueros. En el caso, y me voy a circunscribir también, así como recién hablé del fuero penal, me voy a circunscribir en este caso al fuero civil. En el fuero civil hemos hecho una reforma histórica del Código de Podetti, en el cual justamente una de las cosas que incorporamos es la oralidad en el proceso civil. Esta oralidad que lo que hace, ni más ni menos, que agilizar el tema de las sentencias, agilizar el tema de los procesos, fundamentalmente en el caso de las audiencias preliminares, donde tiene que estar, tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia final, tiene que estar el juez bajo pena de nulidad. O sea que hoy, para darles un ejemplo para que todos entendamos, en el caso de un accidente de tránsito que sería un daños y perjuicios, una acción de daños y perjuicios o una demanda de daños y perjuicios, hoy el promedio de duración de una demanda de ese tipo estamos hablando entre 5 y 6 años. Bueno, de esta manera, sin ver al juez porque es todo absolutamente escrito, donde los secretarios a veces están colapsados también en ese trabajo que se hace en la justicia civil, y justamente a través de este proceso lo que logramos es agilizar el tema de los peritos, agilizar el tema de los testigos, agilizar la prueba instrumental, agilizar todo el sistema probatorio de tal manera que en un año o un poco más, depende cómo se desarrolle y de acuerdo a la cantidad de audiencias que tenga cada juez, podemos llegar a una sentencia en la cual definitiva, por supuesto en primera instancia, para definir un tema de este tipo. Marcelo, entonces el principal objetivo es acortar los tiempos y lograr la celeridad que tanto se proponen, ¿no?, con esta modificación. Exactamente, es una de las cuestiones más importantes que se propuso en este caso el gobernador, y que justamente a través de sus proyectos, de las cuales no son proyectos elaborados solamente del Ejecutivo o del Ejecutivo en el caso del proceso civil. La reforma se conformó por los distintos actores en los cuales participaron de la comisión redactora, como es el caso de la Corte Suprema, como abogados de la materia, el Colegio de Abogados, la Federación de Colegios de Abogados, la Subsecretaría de Justicia de la provincia, y a su vez después tuvo el tratamiento necesario en la Cámara. Marcelo, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos y seguimos hablando de este y otros temas. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Recuerden, en www.unidiversidad.com.ar pueden ver este programa, los anteriores del ciclo Chat Político y por supuesto todos los contenidos que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya regresamos. Estamos de vuelta, segundo bloque de Chat Político. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, también en www.unidiversidad.com.ar. Recuerden que para tomar contacto con nosotros pueden utilizar las redes sociales, en Twitter, @señalutv, también estamos en Facebook como Unidiversidad y presentes en YouTube con el canal de Señal U. Seguimos hablando con el senador Marcelo Rubio y en este caso vamos a preguntarte, Marcelo, esto de lo cual se viene hablando desde hace tiempo, esto de tratar de achicar el poder de la justicia que es considerada garantista. ¿Qué consideras con respecto a este tema? Bueno, en primer lugar creo que
que no es, no estoy de acuerdo con el sentido de darle o decir que se va a achicar el poder de nadie. A ver, cada uno de los poderes, tanto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, hacen parte de un Estado, de una república en el cual debe respetarse uno a otro. Esto debe ser así. Eso no quita que haya que mejorar la eficiencia absolutamente de todos, de cada uno de los poderes. Por eso cuando recién hablaba del tema del contexto en el cual sacamos o acompañamos el proyecto sobre el aumento de los ministros de la Corte, de los miembros de la Corte, en este caso de 7 a 9, justamente la idea es que se dé mayor celeridad, porque apunta a dos cosas, tanto la celeridad que se le debe dar, porque justamente se produce un cuello de botella cuando el sistema bajo no funciona bien, las primeras instancias, absolutamente todos aquellos fallos que tienen algún error, justamente se van colapsando a medida que van llegando a la Corte. Justamente una de las cosas que se da hoy, que lo analizamos, esto lo estudiamos, era el tema de ver la posibilidad de aumentar esos miembros, pero a su vez de darle mayor preponderancia a las distintas salas con especialidad. En el caso de la primera sala, donde está en el proyecto justamente que sea civil, comercial y tributaria, en la segunda que sea exclusivamente del fuero penal y en la tercera que sea del fuero laboral. ¿Qué significa esto? Que si hoy en números aproximados, ¿no?, que se han manejado inclusive en la prensa, otros que han salido y que se han comentado en algunos medios, en los cuales en la justicia penal, en el caso de la Corte, que hoy hay 200 casos aproximadamente de condenados en los cuales están esperando justamente que se resuelva ese recurso que se ha enviado a la Corte. Entonces, pensemos tanto en el fuero penal, con el caso de personas que están privadas de su libertad, como asimismo en el fuero laboral de personas que trabajan, que han tenido un conflicto o un litigio de tipo laboral, todavía están esperando o todavía tienen que esperar por mucho más tiempo a lo mejor una sentencia definitiva de la Corte. Por eso, en ese contexto en el cual damos. Entonces, yo creo que justamente acá lo que hay que mejorar es el debido proceso, la agilidad en los procesos, y la justicia debe llevar y llegar a tiempo, porque si no deja de serlo y de cumplir con ese rol. Yo creo que este proyecto, e insisto en el tema del proyecto, redunda en beneficio del Poder Judicial, porque lo jerarquiza en la medida que mejor funcione, y en segundo lugar redunda en beneficio de la gente, que en definitiva para lo que funcionan los distintos poderes, el legislativo cumpliendo con las funciones de representación, con las funciones de control y con la función legislativa. En este caso nosotros estamos cumpliendo con la función legislativa, no estamos atropellando absolutamente nada. Y a esto me remito fundamentalmente a las palabras escuchadas inclusive por otros miembros de la Corte actuales, en los cuales no les ha parecido para nada el tema de que se pueda aumentar los miembros de la Corte. Por eso creo que en ese tema, en el tema de la transparencia, que tanto hemos trabajado de la legislatura, la transparencia, estamos hablando del acceso a la información pública, estamos hablando de la ley de ética pública, cuestiones que en Mendoza, en la provincia de Mendoza, si bien la Nación está trabajando en estos temas, hoy prácticamente hasta el día de hoy que hemos trabajado en esto, hemos trabajado en sancionar esas leyes, que hoy estamos en el acceso a la información pública, es lo que necesitamos para saber qué hace el Estado, qué hace cada uno de los poderes con sus trabajos, con sus servicios, con el servicio de justicia, con el servicio del Ejecutivo de las distintas gestiones, desde un contrato que realiza para la obra pública y desde la legislatura, desde un nombramiento de un asesor hasta los gastos que se realizan
en ese poder legislativo. Marcelo, ya que estás hablando de qué es lo que se hace en distintas esferas del gobierno, vamos a hablar de un tema que esta semana también ha sido muy importante, en los últimos días ha sido sin duda la tapa de todos los diarios locales y tiene que ver con el caso de la fiscal viajera. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la decisión y a la resolución sobre este caso? Este caso en el cual fui partícipe, porque integro el jury de enjuiciamiento. Acordémonos que el jury de enjuiciamiento, para que se sepa, y lo voy a decir con palabras que se entienda, el jury de enjuiciamiento es justamente el consejo en el cual están tanto los diputados, senadores y miembros de la Corte, que es miembro igualitario, 7 cada uno, o sea, somos 21 miembros. Justamente cualquier denuncia contra un mal proceder de un juez por las distintas causas y razones que da la ley, que es la 4970, indudablemente en ese caso actúa el jury. Bueno, pero circunscribiéndonos al tema de la fiscal viajera, nos tocó participar. Por supuesto, había distintas situaciones en las cuales se ventilaron en el tema del juicio, que era justamente el tema de la licencia que se habían tomado por parte de un magistrado, en el cual, bueno, ya sabemos más o menos los hechos porque se ventilaron en todos lados, y asimismo esa licencia que se había tomado, en este caso la magistrada, y después justamente a través de las redes se conoce que estaba en otro lugar y no justamente cumpliendo con lo que establecía el certificado o el reposo de una lumbalgia aguda. Por lo tanto, bueno, entendimos, se debatió y se consensuó por mayoría, salvo 4 votos por una suspensión mayor, sugerían la suspensión mayor, que era de 180 días. En este caso apostamos a la destitución de la magistrada. Marcelo, igual hay gente propia de la justicia que cuestiona un poco la decisión que tomaron o cómo se manejaron con la fiscal viajera, comparándose con lo que ha sucedido con otros casos, como por ejemplo el fiscal Sidotti, a la hora de la evaluación que se hace de sus casos particulares. Sí, fueron situaciones distintas, casos distintos, en las cuales compararlos, la verdad que no tiene mucho... No tiene asidero, porque son situaciones, pruebas distintas y casos distintos. Acá una cosa, bueno, de acuerdo a lo que establece justamente la ley con respecto a las causas por las cuales debe o destituirse un magistrado, como asimismo las suspensiones, que son las sanciones intermedias, acordémonos que el jury de enjuiciamiento también sufrió una reforma para dar ese tipo de suspensiones. Por lo tanto, comparar una situación con otra son distintos momentos, distintos contextos, y en las cuales nosotros nos atenemos a cada una de las causas de acuerdo a cómo vaya surgiendo. Fue una situación distinta. Marcelo, te vamos a hacer otra pregunta, pero la vas a responder después del corte. Tiene que ver por qué se decide hacer esta modificación de la Suprema Corte a través de una ley, de un proyecto que envía el oficialismo, obviamente con lo que han hecho ustedes, el trabajo conjunto con Jalif y en este caso tuyo y de otro legislador, y por qué no se espera que se haga a través de una modificación de la Constitución. ¿Me respondes enseguida? Nosotros vamos a ir a un corte, ya se viene el último bloque de Chat Político. Recuerden, estamos en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Regresamos ya al último bloque de Chat Político. Recuerden que para tomar contacto con nosotros pueden hacer a través de las redes sociales ese contacto. En el caso de Twitter, en @señalutv. También estamos presentes en Facebook como Unidiversidad y, como decimos siempre, también en YouTube a través de la señal U, que es el canal que tenemos en esa plataforma. Regresamos con el senador Marcelo Rubio. Habíamos dejado una pregunta pendiente, Marcelo. Una pregunta. Ahora esperamos la respuesta. Bueno. Sí, corresponde por ley hacer, en este caso, plantear el tema del aumento de la cantidad de miembros de la Corte, porque hay una ley en la cual justamente
no solamente se da la cantidad de miembros de la Corte, sino también el funcionamiento de cada una de las salas, las atribuciones, las facultades que tiene cada una de las salas y las facultades y atribuciones que tiene el presidente de la Corte. ¿Cuántos conforman las salas? ¿Cuántos son los miembros? Bueno, en este caso no hace falta modificar la Constitución, porque la Constitución es clara en cuanto dice por lo menos 7 miembros. Entonces, y no da un tope. No da un tope. Es más, yo no la modificaría, hasta podría quedar el término ese y que quede abierto al mínimo de 7 y de ahí para adelante o para arriba ver la cantidad de miembros. No nos olvidemos que hay otras provincias que tienen mayor cantidad de miembros, mayor a 9, y sin embargo no hay ningún avanzamiento, no hay ninguna pérdida de independencia del Poder Judicial, todo lo contrario. Y quiero referirme a algo que he leído en algunos medios con respecto a que de esta forma el gobernador Cornejo buscaría una especie de reelección. Sí, que es uno de de los ninguna rumores. manera. Yo creo que Cornejo, como bien lo ha expresado él, Cornejo se va, o sea, ya no tiene reelección ni la va a tener. Se hacían algunas hipótesis respecto del fallo de la doctora Kemelmacher, en el cual se podía modificar las mayorías para el referéndum, para la modificación o reforma de la Constitución. De todas maneras, no corresponde porque ya los plazos no dan. Si el gobernador ha expresado algo, y en eso estoy, me parece muy de acuerdo y me parece de una gran grandeza por parte de él, de sí plantear el tema de la reforma. Puede hacer que el año que viene se pueda plantear como tal la reforma de la Constitución, fundamentalmente para adaptarla a estos tiempos y modificar muchas cuestiones y agregar otras en las cuales la Constitución del 94 perfectamente lo ha hecho y lo hizo, y en la cual se establecen distintos aspectos de las cuales institucionalmente, inclusive para la provincia de Mendoza, va a ser necesario. Tanto las autonomías municipales, el funcionamiento de organismos y de herramientas necesarias que deben incluirse en la Constitución, los derechos colectivos, los derechos sociales. Hay varias cuestiones que la Constitución se ha quedado un poco entrampada. Si bien es una buena Constitución, como bien lo ha dicho el gobernador Cornejo, sí es necesario trabajar en una reforma. Por eso yo creo que él se va, como bien lo dijo hoy, y se quedan las instituciones y queda un Poder Judicial con 9 miembros que no va a afectar absolutamente nada a la independencia del Poder Judicial. Entonces me parece que apuntar a eso, tanto a esta ley que modifica a los miembros, que es totalmente legítimo plantearlo porque la Constitución ya lo establece. Y por otro lado, plantear la reforma de la Constitución para que el gobernador que venga no se encuentre en el brete de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con el poder político para que esta Constitución se pueda modificar sin afectar a algunos intereses propios, intereses de otra? Me parece que es el momento y la madurez necesaria políticamente. Tenemos que tener la grandeza política para decir, bueno, vamos a llevar adelante una reforma constitucional en serio. Vamos a ir a una consulta que quiere hacerte Claudia Segovia, la diputada. La vamos a ver a través de la videoconsulta, ¿te parece? Me da cuenta de que el gobernador de la provincia tiene mayoría en ambas cámaras, que ha modificado la estructura del Tribunal de Cuentas y que además ha quitado presupuesto a la Fiscalía de Estado. Quería saber qué piensa el senador Rubio respecto de si no es peligroso que ahora también cuente con una mayoría automática en la Corte de Justicia. Si no le parece, habida cuenta el sistema republicano de gobierno, que no sería casi otorgarle la suma de poder público al gobernador. Bueno, contestándole a Karina, que realmente la respeto, una diputada que trabaja muy bien, es integrante del jury también, en el cual integramos juntos en la Corte. Yo creo que las reformas que hacía referencia a ella
justamente no fueron reformas aplicando ninguna mayoría. Se buscó, yo presido Legislación y Asuntos Constitucionales, la comisión, ¿cierto? Y como tal me toca el tratamiento de todos estos proyectos a los cuales hacía mención, y generalmente en todos los proyectos, si bien acompañado de la oposición, hemos buscado el consenso necesario, escuchando las distintas opiniones por supuesto maduras, inteligentes y serias con respecto a las posturas y a las modificaciones que le pudimos hacer a cada uno de los proyectos, escuchando a la oposición. Y esto hace a ese republicanismo que bien lo dice Karina Segovia con respecto a la institucionalidad de un gobierno. Por eso todos los proyectos a que hacía referencia, la Fiscalía de Estado no solamente, el tema de la Ley de Ética Pública, en el cual la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se desmembra de la Fiscalía de Estado para ejercer ese poder que debe ejercer respecto de la ética pública, donde cada uno de los funcionarios debe presentar su declaración jurada para determinar qué bienes y qué patrimonio tiene, tanto antes de la gestión como después. Marcelo, ¿cuáles son las otras modificaciones que tienen que darse en la Suprema Corte? Modificaciones, fundamentalmente las 3 salas que hablábamos recién, respecto de cada una el fuero que establece, por supuesto con las atribuciones, facultades que ya estaban establecidas en la ley anterior, con el fuero civil, comercial y tributario, el fuero penal, el fuero laboral y la acción procesal administrativa, que es una acción de tipo administrativa que es resuelta por la sala, la primera, que es civil, comercial y tributario, y la sala tercera, que sería la laboral. Son los aspectos fundamentales. Y otro de los aspectos fundamentales que hablábamos, y que insisto en esto, tanto en el tema de la ética pública como el tema del acceso a la información, todo lo que sea fallos, acordadas de la Corte, licencia de los magistrados, el caso que recién hacíamos referencia, deben ser publicados en una página web propia del Poder Judicial y que tenga acceso cualquier ciudadano de la provincia de Mendoza. Y quiero hacer hincapié en algo importante, que cada uno de los procesos sobre los cuales hemos trabajado en su modificación, hemos incorporado la digitalización de los procesos. Que esto es importante, ¿por qué? Porque se está reemplazando todo lo que es el papel a tener un proceso digitalizado. Fundamentalmente a que en unos años un abogado puede presentar un escrito con una firma digital ante el Poder Judicial. Falta algo más, yo le voy a decir. Algo que deben opinar muchas mujeres acá en la provincia. Más presencia femenina. Bueno. La perspectiva de género. La perspectiva de género, por supuesto, y aparte, además, en estos 2 miembros, por supuesto, yo creo que ya la presencia femenina, o tanto en los 2 miembros o en uno de ellos, por supuesto debe tener presencia y se puede dar seguramente, porque en el tema jurídico hay sobradas capacidades, probas, mujeres que en el ámbito de lo jurídico, del derecho, hay, pero para que ejerzan ese mandato perfectamente. Para que ocupen un lugar en la Corte. Para que ocupen un lugar en la Corte. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por haberte acercado a esta invitación, por aceptarla. Y bueno, será hasta ya en el próximo ciclo, porque nos queda un programa más que tal vez podamos tenerte nuevamente aquí en Chat Político. Ojalá tengamos un próximo ciclo y ojalá te tengamos acá en el estudio. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad que un lujo. Bueno, estábamos con el senador Marcelo Rubio hablando de esta modificación que se pretende a la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, entre otros temas. Nos despedimos, será hasta el próximo jueves cuando regresemos con más Chat Político. Será hasta la próxima.